Nicola, what training and what techniques and coping mechanisms do you find to help the team the most deal with some of the trickiest situations? I mean, honestly, I think it's this board kind of to that we have. El príncipe Guillermo se enfrentó a una elección imposible: salvar la corona o salvarse a sí mismo. Su decisión secreta, tomada en la oscuridad de la noche, ha desatado una crisis que amenaza con destruir el legado de su madre, Diana. ¿Qué obligó al hombre más fuerte del reino a quebrarse? Quédese con nosotros para descubrir la verdad. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos actualizaciones e historias no contadas sobre Catalina, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos una noticia muy significativa. El príncipe Guillermo se enfrentó a una elección imposible: salvar la corona o salvarse a sí mismo. Su decisión secreta, tomada en la oscuridad de la noche, ha desatado una crisis que amenaza con destruir el legado de su madre, Diana. ¿Qué obligó al hombre más fuerte del reino a quebrarse? Quédese con nosotros para descubrir la verdad. Las puertas del palacio permanecieron silenciosas esa mañana, pero detrás de esos muros, el eco del desamor resonaba en cada corredor. La noche anterior, el palacio parecía envuelto en un silencio demasiado pesado para las palabras. El aire transportaba una quietud extraña, del tipo que hace que incluso el tic-tac de un reloj suene fuerte. Bajo el suave resplandor de las lámparas del patio, el príncipe Guillermo salió por una entrada lateral con el abrigo fuertemente ceñido a su alrededor. Su expresión era tranquila, pero sus ojos contaban otra historia, una de preocupación, de tormentas silenciosas que ya no podía ocultar. La grava crujía bajo sus zapatos mientras caminaba hacia un coche que lo esperaba. Sin fanfarrias, sin guardias a la vista, solo el viento frío y la tenue luz que lo siguió en la oscuridad. En el interior de la finca, los susurros comenzaron a moverse por los pasillos. Unos pocos ayudantes habían visto salir al príncipe e intercambiaron miradas inquietas. «Es un asunto urgente», murmuró una, con la voz temblorosa. Dijo que no lo esperáramos despiertos. Nadie hizo preguntas en voz alta, pero todos sintieron el mismo escalofrío. Cuando un hombre como el príncipe Guillermo se mueve en silencio, significa que algo está profundamente mal. A través de los altos ventanales del palacio, las luces de su estudio aún brillaban débilmente. Había papeles abiertos sobre el escritorio, cartas, fotografías, algunas notas escritas de su puño y letra. El fuego en el hogar se había consumido, dejando solo brasas débiles, como si incluso el calor de la habitación hubiera comenzado a desvanecerse. Lejos, en su casa familiar en Windsor, la princesa de Gales estaba sentada sola en la quietud del salón. Los niños ya dormían arriba. La pequeña luz de noche de Jorge brillaba débilmente. Los peluches de Carlota estaban esparcidos cerca de su cama. Luis soñaba pacíficamente sin saber la pesadez que descansaba sobre la casa. Catalina miró el reloj en la pared. Era casi medianoche. El té a su lado se había enfriado hacía horas. Había intentado leer, luego coser, luego pasear, pero nada podía calmar la inquietud que crecía en su interior. Cada sonido del exterior, el susurro de los árboles, el murmullo del viento, hacía que su corazón diera un vuelco. Volvió a revisar su teléfono, esperando un mensaje. No llegó ninguno. A la tenue luz, tocó el borde de una fotografía sobre la mesa. Una tomada años atrás, cuando la vida parecía más ligera, más sencilla. Los dos de pie en el jardín, sonriendo, con el sol cálido detrás de ellos, cerró los ojos, susurrando suavemente: «Por favor, que esté bien». De vuelta en la finca real, el coche que transportaba a Guillermo se movía por estrechas carreteras rurales, los faros cortando la niebla. Dentro, él estaba sentado en silencio, mirando la oscuridad más allá del cristal. Su conductor no dijo nada. Sabía que no debía preguntar. Las manos del príncipe estaban fuertemente entrelazadas, su mandíbula apretada. El peso sobre sus hombros era visible, aunque invisible para la mayor parte del mundo. En un semáforo cerca de las puertas del palacio, levantó la vista hacia el cielo, vacío, sin estrellas, casi negro. Por un momento,
Pareció perdido en sus pensamientos, su aliento empañando la ventana. «Hay que hacerlo», susurró para sí, casi como si intentara convencerse. Dentro de los muros del palacio, 2 ayudantes se quedaron a esperar su regreso, aunque él les había dicho que no lo hicieran. Se sentaron en silencio junto al pasillo, intercambiando miradas de vez en cuando. El ayudante principal, un hombre mayor que había servido a la familia real durante décadas, finalmente habló en voz baja. «Ha estado cargando algo pesado. Se le nota en los ojos estos días», asintió el más joven. «Pero nunca dice una palabra al respecto». «No», respondió suavemente el hombre mayor. «Esa es la parte más difícil. Nunca lo hace». El aire matutino alrededor del palacio de Buckingham era frío y silencioso. El tipo de silencio que se siente pesado antes de que suceda algo inolvidable. Las cámaras ya estaban alineadas más allá de las verjas de hierro negro, con sus lentes apuntando hacia la gran entrada. Los reporteros se agrupaban, susurrando nerviosamente, aferrándose a sus cuadernos como si se aferraran al valor. Nadie sabía lo que el palacio diría, pero todos sentían que cambiaría todo. Exactamente a las 9, las puertas del palacio se abrieron. Un portavoz real salió, con expresión solemne y paso medido. La sola visión hizo que la multitud enmudeciera. El aire pareció tensarse mientras se levantaban los micrófonos y todo movimiento cesaba. Incluso el viento pareció detenerse. El portavoz desdobló un trozo de papel con manos temblorosas. El leve crujido del papel fue el único sonido antes de que llegaran las palabras. Suaves, cuidadosas y pesadas. En nombre de Su Majestad, el Rey, y de toda la familia real, comenzaron, con voz firme pero baja. Es con gran tristeza que confirmamos que Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, se enfrenta actualmente a un grave desafío de salud. Por un breve momento, nadie se movió. El mundo pareció contener la respiración. Luego vinieron los primeros jadeos, silenciosos, agudos y llenos de incredulidad. Algunos reporteros bajaron la cabeza, otros simplemente se quedaron helados, incapaces de escribir. Las palabras flotaban en el aire, frágiles pero poderosas, como si hubieran desgarrado el corazón de la nación. El portavoz hizo una pausa, mirando el mar de cámaras. «El príncipe está recibiendo la mejor atención posible», continuaron suavemente. «Su familia está a su lado. El rey ha expresado su profunda preocupación y ha pedido privacidad durante este tiempo». Las palabras «profunda preocupación» llevaban un peso mucho mayor que su tranquila entrega. Todos sabían lo cercanos que se habían vuelto el rey Carlos y su hijo en los últimos años. Que el rey estuviera profundamente conmovido significaba algo mucho más de lo que la declaración podría expresar por completo. Significaba miedo, significaba amor, significaba un dolor silencioso compartido por padre e hijo, oculto tras los muros del palacio. En la multitud, la mano de una reportera tembló mientras garabateaba la declaración palabra por palabra. Otra se secó las lágrimas antes de que pudieran caer. El silencio en el área de prensa no era el tipo de silencio nacido solo del respeto. Era el silencio del desamor, del dolor colectivo, de darse cuenta de que incluso aquellos que parecen intocables pueden ser derribados de repente. Tras una larga pausa, el portavoz añadió: «La familia real desea agradecer al público su continuo apoyo y comprensión». Luego, bajando la mirada, dobló la declaración y retrocedió al interior. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos, y el eco de ese sonido perduró como una despedida. Por un momento, nadie habló. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos, suaves, inseguros, llenos de incredulidad. Los reporteros se miraban unos a otros como preguntando en silencio: ¿realmente acabamos de oír eso? Las cámaras comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez no era por emoción, era por la historia. Fuera del palacio, la noticia se extendió rápidamente. En cuestión de minutos, las pantallas de noticias de todo Londres se iluminaron con el titular: «El príncipe Guillermo se enfrenta a un grave desafío de salud». La ciudad, que se había despertado a una mañana normal, ahora se encontraba en un silencioso dolor. En autobuses, en cafés, en estaciones de tren, la gente dejaba lo que estaba haciendo y miraba fijamente.
Una mujer, junto a un puesto de flores, susurró para nadie en particular. Siempre ha sido tan fuerte. Otra negó con la cabeza, diciendo suavemente: «Oh, no, Guillermo. Él no». De vuelta en el palacio de Buckingham, los pasillos reales se sentían más pesados que nunca. El personal se movía en silencio, con los rostros pálidos y ansiosos. Incluso el sonido de los pasos parecía demasiado fuerte. En su estudio privado, el rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo gris de Londres. Su mano descansaba inmóvil sobre el brazo de su silla. Camila estaba a su lado, con los ojos amables pero llenos de tristeza. «Siempre ha sido nuestra roca», dijo ella suavemente. «Ahora nos toca a nosotros ser la suya». Carlos asintió lentamente, su voz apenas un susurro. «Necesitará fuerza ahora, toda la nuestra». Las horas posteriores al anuncio parecieron interminables. El palacio se erigía bajo un cielo gris y suave, sus muros de piedra conteniendo más dolor que sonido. En el interior, la familia real se movía en silencio, cada persona perdida en sus propios pensamientos, en su propio dolor. Las palabras de la declaración aún resonaban en cada pasillo. Su Alteza Real se enfrenta a un grave desafío de salud. Eran palabras sencillas, pero llevaban el peso de un trueno. En su estudio privado, el rey Carlos estaba sentado junto a la ventana, con las manos apoyadas en el brazo de su silla. Su rostro estaba pálido, las líneas de la edad más visibles que nunca. Miraba los jardines donde las hojas de otoño caían lentamente, una tras otra, a la deriva hacia el suelo, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Una pequeña taza de té estaba intacta sobre la mesa a su lado. De vez en cuando parecía alcanzarla y luego se detenía. Quería ser fuerte por su hijo, por su familia, pero ni siquiera un rey podía ordenar al corazón que obedeciera a la razón. Camila entró en silencio, sus pasos suaves sobre el suelo pulido. Al principio no dijo nada, solo se quedó detrás de él, con la mano apoyada suavemente en su hombro. «Deberías descansar», susurró finalmente, con voz tierna. Carlos no se giró. Su mirada permaneció fija en el jardín. «¿Cómo puede un padre descansar cuando su hijo está sufriendo?», dijo suavemente. Sus palabras temblaron, pero su tono mantenía la calma constante de un hombre acostumbrado a soportar lo insoportable. Camila se acercó a la ventana a su lado, siguiendo sus ojos hacia las rosas marchitas más allá del cristal. «Es fuerte, Carlos. Más fuerte de lo que crees», dijo. El rey asintió débilmente. «Siempre lo fue», murmuró casi para sí mismo. El silencio entre ellos se prolongó, llenado solo por el leve susurro de las cortinas con el viento. Camila finalmente deslizó su mano en la de él, sus dedos se encontraron en un silencioso vínculo de amor y miedo. Ninguno de los dos volvió a hablar, porque las palabras no podían consolar lo que los corazones ya sabían. El dolor de un padre, viendo a su hijo enfrentarse a algo de lo que no podía protegerlo. Al otro lado de la finca, la princesa de Gales estaba sentada en la guardería. Sus hijos se reunieron a su alrededor. Jorge se apoyó en su hombro, tratando de ser valiente. Carlota, siempre observadora, observaba atentamente el rostro de su madre, mientras el pequeño Luis estaba sentado en su regazo, con sus pequeños dedos aferrados a su manga. La luz del atardecer se derramaba suavemente por la habitación, brillando en los juguetes y libros de cuentos esparcidos de antes. El calor de la habitación contrastaba fuertemente con la pesadez en el pecho de Catalina. Sonrió suavemente a los niños, ocultando la preocupación que ardía detrás de sus ojos tranquilos. «Papá va a estar bien», susurró, apartando un mechón de pelo del rostro de Carlota. «Solo necesita descansar un poco». Carlota asintió, aunque su joven rostro estaba inseguro. Jorge bajó la mirada con los labios apretados. Había heredado la naturaleza tranquila de su padre, su fuerza, su silencio. «¿Podemos verlo?», preguntó en voz baja. «Todavía no», respondió Catalina suavemente. «Pero pronto». Cuando los niños finalmente se durmieron, Catalina se sentó sola durante un largo rato. La casa estaba en silencio, con el débil sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Caminó hacia la chimenea y miró las llamas. Con las manos temblando ligeramente, intentó contener las lágrimas, pero vinieron de todos modos, lentas, silenciosas
imparables. En ese momento no era una princesa ni una figura pública, era una esposa aterrorizada por el hombre que amaba. Se llevó las manos a la cara y susurró: «Por favor, que vuelva con nosotros». Mientras tanto, lejos de Londres, en una tranquila casa al otro lado del mar, el príncipe Harry estaba sentado solo, viendo cómo las noticias repetían la declaración del palacio. La pantalla mostraba las puertas del palacio de Buckingham rodeadas de dolientes, con flores ya acumulándose a lo largo de los muros. Su expresión era vacía al principio, pero a medida que las palabras se repetían, Su Alteza Real se enfrenta a un grave desafío de salud. Su rostro cambió, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, mirando fijamente como si la pantalla pudiera de alguna manera explicar lo que su corazón no podía entender. Su teléfono yacía sobre la mesa a su lado, en silencio. Lo levantó, se desplazó hasta el nombre de su hermano y se detuvo. Su pulgar se cernía sobre la pantalla, pero no podía decidirse a presionar. La habitación estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía del televisor. Su esposa observaba desde el umbral, su rostro suave de preocupación. «Deberías llamarlo», dijo ella suavemente. La voz de Harry era baja. «Ni siquiera sé qué decir». «Di lo que hay en tu corazón», respondió ella. Pero él solo asintió, todavía mirando el teléfono. La distancia entre ellos, kilómetros de tierra, años de malentendidos, se sentía imposiblemente amplia. Sin embargo, esta noche, todo lo que importaba era la familia. Por primera vez en mucho tiempo, Harry sintió que algo se rompía dentro de él, una tristeza más profunda que el orgullo. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche oscura. Las luces de la ciudad brillaban abajo, silenciosas y distantes. «Es mi hermano», susurró. «Siempre lo será». De vuelta en el palacio, la noche se profundizó. El rey Carlos y Camila caminaban lentamente por el jardín. Las lámparas arrojaban una suave luz dorada a su alrededor. El bastón del rey presionaba ligeramente el camino de grava mientras se movían en silencio. El aire olía débilmente a lluvia y las rosas, aunque marchitas, aún mantenían su forma en la fresca brisa de la tarde. Camila lo miró, sus ojos llenos de un dolor silencioso. «El país lo ama», dijo suavemente. «Lo apoyarán». Carlos asintió, su voz apenas un soplo. «Sí, pero esta noche no soy el rey de esta nación. Solo soy un padre rezando por su hijo». Las palabras flotaban en el aire, frágiles y honestas. En el interior, algunas luces aún ardían en las ventanas superiores. Catalina, ahora sentada junto a las camas de sus hijos, los observaba dormir, con el rostro tranquilo de nuevo, aunque su corazón todavía temblaba. Extendió la mano y acarició el cabello de Jorge, susurrando suavemente: «Todo estará bien». Y al otro lado del mar, Harry estaba junto a la ventana, todavía sosteniendo su teléfono, todavía sin poder llamar. Esa noche, Gran Bretaña se sintió más pequeña. Sus grandes castillos y ciudades interminables unidos no por la ceremonia, sino por un dolor silencioso. La gente rezaba, las velas parpadeaban en las ventanas y los corazones se rompían al unísono por el hombre que siempre se había mantenido tan alto. No era solo la corona la que se sentía pesada ese día, era cada corazón en Gran Bretaña. El palacio permaneció en silencio bajo los suaves cielos grises de Londres. Era una mañana como cualquier otra para el mundo exterior. Sin embargo, dentro de esos antiguos muros, el tiempo parecía ralentizarse. Los recuerdos fluían por los pasillos como susurros, recuerdos de una vida vivida con silenciosa dedicación, de un hombre que había llevado las esperanzas de una nación sin pedir nunca piedad ni elogios. El príncipe Guillermo siempre había sabido lo que significaba el deber. Desde sus primeros días, la idea de servicio no era solo una lección, sino una forma de vida. Creció viendo a su abuela, la difunta reina Isabel, moverse cada día con un propósito silencioso. Vio cómo cada gesto, cada palabra se sopesaba con cuidado. Eso se convirtió en su guía, una promesa silenciosa de que serviría con la misma gracia cuando llegara su momento. En su juventud hubo atisbos de libertad, risas con Harry en los jardines de Highgrove, largas charlas con su madre, Diana,
quien a menudo le recordaba que ser de la realeza no era un privilegio, sino una responsabilidad. «Debes recordar siempre», le dijo una vez suavemente, «no es la corona lo que te hace, es el corazón que hay detrás». Esas palabras nunca lo abandonaron. Cuando se unió a la RAF, no fue por gloria, sino por un propósito. Llevaba el uniforme con orgullo, no porque lo convirtiera en un príncipe en el aire, sino porque lo convertía en un hombre entre otros. Quienes trabajaron a su lado a menudo decían que nunca actuó como un futuro rey, era firme, centrado y profundamente humano. Las noches eran largas, las misiones exigentes, pero Guillermo encontraba consuelo en la disciplina, la rutina, la sensación de ser útil más allá de los muros del palacio. Durante esos años, Catalina estuvo a su lado con una fuerza silenciosa, compartieron pequeños momentos que pocos vieron, ánimos susurrados antes de los eventos oficiales. Un toque tranquilizador durante los largos días de servicio, risas cuando las cámaras se habían ido. Juntos, construyeron un hogar que se sentía real, no de la realeza. Sus hijos trajeron calidez a su mundo. La curiosidad de Jorge, la audacia de Carlota y la risa de Luis llenaron de alegría los rincones tranquilos de su vida. Pero bajo la superficie tranquila, Guillermo llevaba cargas que pocos podían ver. Cada sonrisa pública venía con el peso de la expectativa. Cada aparición era observada, juzgada, discutida. El heredero al trono nunca podía descansar de verdad. Incluso en privado, siempre estaba el pensamiento de lo que vendría después. ¿Qué decisión? ¿Qué discurso? ¿Qué deber le esperaba mañana? A veces, tarde en la noche, caminaba por los jardines del Palacio de Kensington, con las manos en los bolsillos, la mente pesada, con pensamientos sobre el futuro. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente por su padre, por su gente, por el recuerdo de su madre. El deber era su compañero, pero también la duda, y sin embargo, nunca flaqueó. Cuando el rey Carlos se convirtió en monarca, Guillermo dio un paso al frente en silencio. Naturalmente, asumió más responsabilidades, a menudo protegiendo a su padre de la tensión. La transición no fue fácil. Hubo interminables reuniones, discursos y ceremonias. Pero Guillermo no se quejó, simplemente avanzó, un día a la vez, como siempre lo había hecho. Detrás de escena llevaba otro tipo de carga, la tensión constante entre la familia y la nación. Quería estar allí para sus hijos, verlos crecer sin las mismas presiones que él conoció, pero su papel rara vez le permitía hacer una pausa. Hubo momentos en que Jorge preguntaba por qué tenía que irse de nuevo, y Guillermo se arrodillaba, miraba a los ojos de su hijo y decía suavemente: «Porque mi trabajo es ayudar a la gente, así como un día puede ser el tuyo». Esas palabras a menudo persistían en su corazón mucho después de que el día hubiera terminado. Quería proteger a su familia de la dureza de la vida real. Sin embargo, también sabía que no podía escapar de ella. Cada sacrificio que hizo fue por ellos y por el futuro que representaban. La dedicación de Guillermo a las causas de salud mental mostró otra faceta de él, una que el público admiraba profundamente. Hablaba no como un príncipe, sino como un hombre que entendía el dolor. Su trabajo con veteranos, trabajadores de emergencias y jóvenes demostraba cuánto le importaban las luchas de los demás. Escuchaba más de lo que hablaba. Ofrecía amabilidad donde otros ofrecían juicio. Fue su silenciosa empatía lo que hizo que la gente confiara en él. Pero incluso mientras se mantenía fuerte por los demás, a veces se encontraba cargando demasiado por dentro. La presión, el escrutinio, las expectativas interminables, todo pasaba factura. Quienes lo conocían bien notaron las pequeñas señales, el cansancio en sus ojos, las largas pausas antes de las reuniones, la forma en que a veces miraba a lo lejos como si estuviera perdido en sus pensamientos. Aún así, nunca lo dejó ver al mundo. «Siempre ha sido el firme», dijo una vez un ayudante en voz baja. «Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, él sigue adelante. Es quien es». Había orgullo en esa firmeza, pero también dolor. Durante años, Guillermo había sido el puente entre las viejas tradiciones y las nuevas esperanzas, entre el deber de la corona y los sueños de un mundo moderno. Llevaba el amor de su madre, las lecciones de su abuela
y las expectativas de su padre, todo en un solo corazón. Y cuando finalmente llegó la devastadora noticia, no se trataba solo de lo que había sucedido, se trataba de todo lo que había dado. En todo el Reino Unido, una profunda quietud se extendió como una ola. Desde las colinas del norte de Escocia hasta los tranquilos pueblos de Cornualles, la gente lo sintió. El vacío repentino que las palabras no podían llenar. No era solo la pérdida de un príncipe, era la pérdida de un hombre cuyo corazón había tocado silenciosamente a millones. La noticia había llegado temprano en la mañana. Sin embargo, al mediodía, el país había cambiado. Las calles estaban más tranquilas, las radios ponían música suave en lugar de charlas. Las pantallas de televisión mostraban la misma imagen inquietante, la bandera real, a media asta, ondeando débilmente contra un cielo gris y pesado. En el Palacio de Buckingham, las puertas ya estaban cubiertas de flores, lirios, rosas, no me olvides y pequeñas notas escritas a mano bordeaban las rejas negras. Algunos mensajes estaban escritos con manos temblorosas, otros por niños que apenas sabían escribir su nombre. Sin embargo, cada uno llevaba el mismo mensaje: amor, respeto y dolor. Una anciana estaba de pie cerca de las puertas, con la mano apoyada en un bastón, con lágrimas brillando en sus ojos. Era uno de nosotros, susurró suavemente. Amable, humilde y bueno. Eso es raro en este mundo. Sus palabras temblaron en el aire frío, pero llevaban una verdad que todos a su alrededor sentían. En las tranquilas calles de Windsor, las velas parpadeaban en cada ventana. Las familias estaban de pie fuera de sus casas, algunas en silencio, otras tarareando suavemente himnos. Las campanas de la iglesia repicaban suavemente, su sonido resonando en el aire de la tarde. No era un sonido de ceremonia, era el sonido de la pérdida. En Londres, fuera del Palacio de Kensington, la multitud creció a medida que caía la noche. La gente se reunió con fotografías, flores y banderas. Algunos rezaban, otros simplemente se quedaban de pie y lloraban. Una enfermera llamada Clara, todavía con su uniforme de hospital, dejó una sola rosa blanca junto a la puerta. Vino a nuestra sala una vez, dijo, con la voz quebrada. Habló con los pacientes como si fueran de la familia. Nunca lo olvidaré. Al mismo tiempo, en Manchester, un grupo de veteranos estaba de pie juntos, sus medallas brillando débilmente bajo las luces de la calle. Habían servido durante los años de Guillermo en la RAF y conocían la fuerza silenciosa que él llevaba. Uno de ellos, un hombre llamado David, se quitó la gorra y la sostuvo contra su pecho. Él nos entendía, dijo suavemente. Nunca menospreció a nadie. Hemos perdido a un líder y a un hermano. Incluso los más jóvenes sintieron el dolor de su pérdida. En una pequeña escuela primaria en Norfolk, los niños se reunieron en el patio de recreo para colocar coronas de papel y flores frente a una foto enmarcada de él. Una niña pequeña, de no más de 8 años, colocó un pequeño dibujo de una familia tomada de la mano. Me dijo una vez que fuera valiente, dijo con una voz diminuta. Así que lo estoy intentando. En todas las cadenas de televisión llegaron tributos de líderes mundiales y organizaciones benéficas que él había apoyado. Pero fueron las voces de la gente común las que más conmovieron a la nación. Un granjero en Gales habló de las visitas de Guillermo a las comunidades rurales, diciendo que se preocupaba por nuestras luchas cuando pocos lo hacían. Una madre de Birmingham recordó cómo consoló a su hijo durante un evento público, agachándose para que el niño no se sintiera pequeño. Cada historia revelaba no a un príncipe en un pedestal, sino a un hombre que se encontraba con la gente donde estaban. Las iglesias abrieron sus puertas durante la noche y miles acudieron a encender velas. El olor a cera y flores llenó el aire. En la abadía de Westminster, el órgano tocaba suavemente mientras la gente entraba de uno en uno. Cabezas inclinadas, ojos húmedos, la luz dorada de las velas danzaba en los muros de piedra, parpadeando como una frágil esperanza. Afuera, las luces de la ciudad se atenuaron temprano esa tarde. El viento traía el olor a lluvia y el cielo se tornó de un profundo gris plateado. En algún lugar a lo lejos sonó el Big Ben. Lento, solemne y pesado. El sonido recorrió el corazón de Londres, marcando no solo el paso del tiempo, sino el paso de una era.
En los pubs y pequeños cafés, las conversaciones eran silenciosas, la gente hablaba suavemente, como si temieran que sus voces pudieran romper algo sagrado. En la televisión se reproducían imágenes. Guillermo dando la mano a escolares, consolando a familias después de desastres, riendo junto a su esposa, abrazando a sus hijos. Cada clip era un recordatorio de cuán profundamente había vivido para los demás. No había grandeza en su amabilidad, solo sinceridad, y eso era lo que la nación recordaría. A medida que la tarde se profundizaba, el sonido de la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Londres. Las gotas se deslizaban por las puertas del palacio, sobre las flores, sobre las palabras escritas en papel húmedo. Sin embargo, nadie se fue. La gente permaneció bajo la lluvia, con los hombros encorvados, los ojos levantados hacia la bandera que se mecía con el viento. En ese momento, Gran Bretaña estaba unida, no por la ceremonia, sino por el dolor. No había divisiones, ni debates, solo el dolor compartido de perder a alguien que había llevado tanta esperanza. El silencio era poderoso, casi sagrado. Era el silencio de una nación despidiéndose, y mientras la última luz se desvanecía del cielo, una verdad permaneció en cada corazón, que su vida llena de servicio silencioso y amor no sería olvidada. Porque aunque el príncipe se había ido, su espíritu perduraba en la amabilidad que había mostrado, las vidas que había tocado y la unidad que dejó atrás. Esa noche, Gran Bretaña no solo lloró a un miembro de la realeza, lloró a un hombre que había hecho que la corona se sintiera humana y que la gente, por un momento, se sintiera como una familia. La mañana después del anuncio, el mundo observaba el palacio en silencio. Sin embargo, detrás de esos altos muros de piedra se desarrollaba una historia más apacible, una de amor, coraje silencioso y dolor inexpresado. En el corazón de esa quietud se encontraba Catalina, la princesa de Gales. Había enfrentado muchos momentos públicos antes, ceremonias, discursos, cámaras parpadeando desde todas las direcciones, pero nada la había preparado para esto. La noticia sobre Guillermo había sacudido al mundo, pero para ella había golpeado en casa como una tormenta arrasando su corazón. Aún así, cuando salió de sus aposentos privados esa mañana, su rostro solo mostraba calma. Se movía suavemente por la casa, sus pasos ligeros, su voz baja, cuidando de no despertar a los niños que aún dormían arriba. Los pasillos estaban llenos de la luz del sol temprano, pálida y fría. El aroma de los lirios enviados por amigos y simpatizantes flotaba en el aire. En una pequeña mesa junto a la ventana, una fotografía enmarcada de Guillermo le devolvía la sonrisa. Se detuvo un largo momento, sus dedos trazando suavemente el cristal. «Estaremos bien», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «Lo prometo». No era solo una promesa para él, era una promesa para sí misma, para sus hijos y para el país que los amaba a ambos. Más tarde esa mañana, Catalina se sentó con Jorge, Carlota y Luis en la tranquilidad de su sala familiar. Las preguntas de los niños llegaron en voces suaves, vacilantes y confundidas. Habían oído los susurros, visto las noticias en la televisión antes de que nadie pudiera apagarla. «Papá, ¿está bien?», había preguntado Carlota, sus grandes ojos buscando el rostro de su madre. Catalina tomó sus pequeñas manos entre las suyas y sonrió, una sonrisa tierna y valiente que enmascaraba su miedo. «Papá está muy cansado», dijo suavemente. «Ha sido tan fuerte para todos, pero ahora es nuestro turno de ser fuertes para él». Sus palabras eran simples, pero llevaban la gracia de una madre que entendía tanto el amor como el deber. Mientras hablaba, pensó en los últimos meses, en los cambios silenciosos que había notado. Las largas noches de Guillermo en su estudio, el cansancio detrás de su sonrisa, la forma en que se sentaba junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Sabía que algo andaba mal, pero él siempre la había tranquilizado con las mismas palabras. «Estoy bien, querida. Solo trabajo». Pero ella podía verlo en sus ojos, la lucha que ocultaba detrás de su calma, la carga del liderazgo, el peso de la expectativa y algo más profundo, algo invisible que lentamente había pasado factura, lo había llevado todo en silencio, protegiendo a todos menos a sí mismo. Ahora, la verdad había salido a la luz, y Catalina sintió tanto desamor como alivio. El mundo finalmente vio al hombre que ella había conocido todo el tiempo.
no solo un príncipe, sino un ser humano que había dado tanto de sí mismo que quedaba poco por dar. Esa tarde, después de que los niños se durmieran, Catalina se quedó de pie junto a la ventana de nuevo. Los terrenos del palacio se extendían ante ella, silenciosos y quietos bajo el suave resplandor de la luna. Su reflejo le devolvió la mirada, pálida, cansada, pero firme. Apretó la mano contra el cristal, como si alcanzara al hombre cuya fuerza una vez llenó cada habitación. «Aguanta», susurró, sus labios temblando. «Te necesitamos. Te necesito». Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, pero la secó rápidamente. No había lugar para la desesperación ahora. Tenía que ser fuerte por él, por su familia, por la nación que la miraba en busca de esperanza. En los días siguientes, Catalina se convirtió en el punto de quietud en un mundo que giraba con preocupación. Asistió a reuniones informativas, habló en voz baja con el personal del palacio y envió actualizaciones a los más cercanos a la familia. En público, se mostró serena, su postura elegante, su voz tranquila, su sonrisa tierna pero valiente. Sin embargo, detrás de la silenciosa dignidad, yacía un corazón que llevaba más de lo que la mayoría podía imaginar. Las cámaras a menudo la captaban mirando al cielo o sosteniendo las manos de sus hijos un poco más fuerte de lo normal. Quienes la vieron sintieron algo que no podían nombrar del todo, una fuerza invisible que parecía mantener todo unido. Nunca dijo mucho, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. En la pequeña capilla cerca de su casa, a menudo se arrodillaba sola por la noche. Las velas parpadeaban a su lado mientras inclinaba la cabeza, susurrando oraciones por la curación y la paz de Guillermo. La luz dorada tocaba suavemente su rostro, y en esa sagrada quietud encontró el coraje. Rezaba no por la corona, no por el poder, sino por el amor y por el tiempo. Fue allí, en esos momentos tranquilos de fe, donde se convirtió en el verdadero corazón de la historia, la calma dentro de la tormenta. Su amor por Guillermo siempre había sido constante, pero ahora se convirtió en su fuerza, una luz suave que guiaba a su familia a través de la oscuridad. El mundo la observaba y veía no a una mujer afligida, sino a un pilar de gracia. No necesitaba hablar. Su sola presencia contaba 1000 historias de devoción, de coraje, de esperanza infinita. Y a medida que pasaban los días, la verdad más profunda comenzó a revelarse, el mundo se enteró de lo que Guillermo había estado soportando. La batalla silenciosa que había librado mientras sonreía para las cámaras. El costo del deber constante, el agotamiento silencioso de llevar el peso de una corona incluso antes de que descansara sobre su cabeza. Catalina lo había sabido todo el tiempo. Había visto las grietas detrás de la calma y al hombre detrás del título. Ahora, mientras la verdad salía a la luz, su corazón dolía, no solo por él, sino por la vida que habían construido juntos, un amor moldeado tanto por la ternura como por el sacrificio. Esa noche, antes de irse a la cama, volvió una vez más a la fotografía junto a la ventana. Sus dedos rozaron su rostro de nuevo y sonrió a través de las lágrimas. «Estaremos bien», dijo suavemente. «Siempre lo estamos». El mundo contuvo la respiración mientras el rey Carlos aparecía en la pantalla. El palacio detrás de él estaba bañado en una luz suave, pero sus ojos llevaban el peso del dolor y el amor. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente al comenzar. «Mi amado hijo», dijo, haciendo una pausa por un momento, «ha mostrado un coraje inconmensurable. En tiempos de dificultad ha defendido el deber, la compasión y la esperanza. Ahora es nuestro turno de defenderlo a él». En toda la nación, la gente se detuvo a escuchar. En los hogares, en los hospitales, en los pubs silenciosos, donde las velas parpadeaban junto a las fotografías del príncipe, el rey hablaba lentamente. Cada palabra caía como una oración. «La familia es el corazón de nuestra fuerza», continuó. «Aunque enfrentamos días inciertos, los enfrentaremos juntos con fe, con amor y con gracia». Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la ocultó. Por una vez, el mundo no vio solo a un monarca, sino a un padre. «Guillermo lo ha dado todo por este país», dijo suavemente. «E incluso en su silencio nos da algo más grande, la unidad.
Al finalizar su mensaje, el rey miró directamente a la cámara, su expresión tierna y firme a la vez. En tiempos de oscuridad, dijo, debemos recordar la luz que mi hijo nos ha dado a todos. La pantalla se fundió a negro, pero sus palabras perduraron, llevadas a través de los corazones de millones. Porque esa noche, Gran Bretaña no se sintió rota, se sintió unida por el amor. Una nación a la que se le recordó que incluso en el dolor hay fuerza, y que incluso en el silencio todavía puede haber esperanza. En los días más oscuros de la crisis, cuando el futuro de la monarquía parecía pender de un hilo, una figura formidable intervino para imponer orden. Una fuente de palacio con conocimiento íntimo de los hechos ha revelado una reunión secreta y de alta tensión que tuvo lugar en una cámara privada del Palacio de Buckingham. La princesa Ana, la espina de hierro de la familia, la única persona a la que, según se dice, el rey Carlos realmente teme, confrontó a su hermano y a la reina Camila. La atmósfera era gélida. Ana, actuando como la ejecutora no oficial del testamento y el legado de su madre, la reina Isabel II, llegó con un único propósito: detener la hemorragia. Según el informante, no hubo formalidades. La princesa fue directa y brutalmente honesta. La institución es más frágil de lo que nunca ha sido, declaró, su voz cortante como el acero. Esto no es un drama familiar, es una cuestión de supervivencia nacional. A continuación, entregó lo que se ha descrito como un ultimátum final. Exigió la suspensión inmediata de todas las obligaciones reales no esenciales. El foco, insistió, debía estar única y exclusivamente en la salud de Guillermo y en la estabilidad de la línea de sucesión directa. Advirtió que cualquier percepción de luchas internas o de vacío de poder sería una sentencia de muerte para la corona a los ojos del público. Su intervención fue decisiva, era la encarnación de la vieja guardia, el recordatorio de que la monarquía se rige por el deber y el sacrificio, no por las emociones personales. Se puso del lado de la corona, no de sus súbditos, y su mensaje fue inequívoco. La supervivencia del linaje Windsor-Spencer, el linaje de Diana, era primordial. Esta confrontación, mantenida en el más estricto secreto, marcó un punto de inflexión. La voluntad de hierro de Ana restableció una apariencia de orden, pero también expuso las profundas divisiones dentro de una casa dividida, una familia en guerra consigo misma en su hora más oscura. En un movimiento sin precedentes, el rey Carlos se dirigió a la nación. La transmisión no se realizó desde la pompa de un salón de estado, sino desde un despacho íntimo, una decisión calculada para proyectar vulnerabilidad y cercanía. Cuando apareció en pantalla, el mundo no vio a un monarca distante, sino a un padre con el corazón roto. Su voz, aunque firme, temblaba con una emoción apenas contenida. «Mi amado hijo», comenzó, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, «ha demostrado un coraje inconmensurable». Cada palabra fue cuidadosamente elegida, no solo para informar, sino para unir. Habló de la familia como el corazón de nuestra fuerza y de la fe como el ancla en días inciertos. Sin embargo, el momento que paralizó a la nación fue cuando una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No intentó ocultarla. En ese instante, el rey Carlos rompió un siglo de protocolo real. El famoso «nunca te quejes, nunca expliques». Mostró su humanidad y, al hacerlo, conectó con su pueblo de una manera que ningún discurso formal podría haber logrado. Un informante del palacio calificó este acto como una apuesta desesperada y brillante. El discurso fue una obra maestra de estrategia emocional, un intento de transformar una crisis dinástica en una historia de unidad familiar y nacional. Incluso en su silencio nos da algo más grande. La unidad, dijo el rey, refiriéndose a Guillermo. Pero el cronista real no puede ignorar el subtexto. La apelación a la unidad era también una súplica desesperada para mantener unida a la fracturada casa de Windsor. La lágrima del rey no era solo la de un padre, era la de un monarca que veía su reino, tanto el público como el privado, al borde del abismo. La pantalla se fundió a negro, pero sus palabras y su lágrima quedaron grabadas en la conciencia colectiva, un poderoso recordatorio
de que incluso las coronas más pesadas son llevadas por corazones frágiles. Mientras la nación rezaba por la recuperación del príncipe Guillermo, una guerra silenciosa y encarnizada estalló en los corredores del poder. Un informante del palacio, arriesgándose a la ira de la corona, ha filtrado la existencia de un documento secreto que ha sumido a la familia en el caos. Los planes de contingencia para una posible regencia. Este dossier, redactado en el más absoluto secreto por altos funcionarios, detalla los protocolos a seguir si el príncipe de Gales quedara incapacitado para asumir sus funciones. La filtración de este documento fue la pistola humeante que transformó la ansiedad en una lucha de poder abierta. La pregunta que envenenó el aire de Buckingham fue: ¿quién sería el regente? La batalla se libraba en dos frentes claros. Por un lado, estaba la princesa Catalina, la elección abrumadora del pueblo y de la facción tradicionalista del palacio. Su popularidad, su calma y su conexión directa con el futuro rey, el príncipe Jorge, la convertían en la candidata lógica. Representaba la continuidad del legado de Diana, una visión de la monarquía que el público anhelaba. En el otro lado, según la fuente, estaba la facción de la reina Camila, que maniobraba discretamente para asegurar que su influencia no fuera marginada. Se hablaba de reuniones extraoficiales con miembros del Parlamento y de un esfuerzo deliberado por construir una dinastía paralela. La mera posibilidad de que el poder recayera fuera de la línea de sangre directa de Windsor-Spencer era vista por muchos como una traición a la sangre de Diana, una amenaza existencial para el futuro de la corona. Este documento secreto no era solo un plan de contingencia, era un campo de batalla. Cada cláusula, cada nombre propuesto, era un movimiento en un juego de ajedrez por el alma de la monarquía. La enfermedad de Guillermo había creado un vacío de poder, y las sombras, durante mucho tiempo contenidas, se alargaban ahora, amenazando con devorar la luz. La fase más aguda de la crisis ha comenzado a remitir, pero las ondas de choque han alterado permanentemente el paisaje de la monarquía británica. La vulnerabilidad del príncipe Guillermo, lejos de debilitarlo, ha forjado un vínculo indeleble con el corazón de la nación. El hijo ha vengado a la madre en un sentido inesperado. Su sufrimiento ha solidificado el amor del pueblo por el legado de Diana de una manera que ninguna ceremonia podría haberlo hecho. Sin embargo, el precio de este triunfo es una corona más fragmentada y susceptible que nunca. Las grietas dentro de la casa de Windsor han quedado expuestas a la vista de todos. La batalla por la regencia, aunque silenciada por ahora, ha dejado cicatrices profundas y ha realineado las lealtades internas. Catalina ha emergido no solo como una futura reina consorte, sino como una guardiana formidable de la línea de sangre, una matriarca cuya tranquila fortaleza es ahora una fuerza a tener en cuenta. El futuro es incierto, la institución ha demostrado ser más frágil de lo que nadie imaginaba. ¿Puede sobrevivir sin la majestad impenetrable que una vez la definió? Esa acción, la lágrima de un rey y la enfermedad de su heredero, estableció una nueva frontera no solo entre títulos y linajes, sino también entre el pasado y el futuro. Apenas ahora ha comenzado a desarrollarse el capítulo final de esta historia real, una historia que determinará si la monarquía puede encontrar su fuerza duradera en la autenticidad o si se derrumbará bajo el peso de sus propias contradicciones. Una cosa es segura, el trono nunca volverá a ser el mismo.